yo soy José Díaz Canseco, como sabéis. Un gran saludo a los asistentes. Como sabéis, soy profesor de la escuela, de AE, de OBS, soy socio de la consultora de recursos humanos de Human Touch. Bienvenidos, como siempre, a un nuevo webinar de gestión del talento. Bienvenidos a todos, muy especialmente los que nos veis no solo desde España, sino desde otros países como son Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Colombia, Rusia, Francia y un largo etcétera de países que, como siempre, nos acompañáis en estos muy interesantes webinars. Antes de pasar a la presentación de la sesión y a los ponentes que tenemos hoy, os quiero comentar, como siempre, que AE y la revista Harvard Deusto nos ha creado una comunidad online de management para directivos que se llama Retos Directivos, como ya os he explicado en otras ocasiones. Podéis visitarlo en retos-directivos.eae.es y ahí encontraréis artículos de la revista, disertaciones, análisis de libros, de publicaciones que la verdad es que son bastante interesantes. Os invito realmente a visitarlas. Ahora sí vamos a entrar en materia. Como decíamos, desarrollamos un nuevo ciclo de desarrollo del talento organizado por el Servicio de Carreras Profesionales y la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Escuela. Como sabéis, tenemos como objetivo ofreceros herramientas, pautas, guiones, directrices, un poquito de conocimiento y experiencia sobre cómo hacer la entrevista de selección, cómo elaborar un currículum, consejos para desarrollar vuestra carrera profesional internacional, cómo contactar y gestionar el network a través de Headhunters. Y hoy nos toca buscar empleo en países emergentes que hemos llamado Latinoamérica y otros países. Y para ello tenemos con nosotros a dos personas pues que saben mucho del tema. Tengo a mi derecha a Begoña González Blanch. Bienvenida, Begoña. Begoña es la socia directora de la firma Ackerman Beaumont, se llama, lo he pronunciado bien, de Group, y es una consultora internacional que se dedica a reclutar y a hacer headhunting de perfiles medios altos, si no me equivoco. Sí. Bienvenida, muchísimas gracias. Y a mi izquierda tenemos a Carla Muñoz, que es consultora senior de la consultora de la parte de Recruitment Process Outsourcing de Manpower Group en España. No sé si lo he dicho, si lo he oído bien, de Manpower. Encantada de estar Y muchísimas gracias por venir. Yo no puedo estar más encantado hoy, siempre estoy encantado de aprender, pero es que además estoy rodeado de chicas, o sea que no puedo estar más contento. Si os parece, va a empezar primero Begoña, y luego continuamos con Carla, y me vais a permitir que haga alguna pregunta si me dejáis, ¿vale? Pues cuando quieras, Begoña, todos tuyos. ¿Vamos a poner la presentación? Sí, la presentación lo vamos a pasar directamente a sí. ¿Sabes este botón? Buenas tardes. Sí, por favor. Sí, sí. Bueno, me presento. Yo soy socia directora de una empresa que nos dedicamos a la búsqueda directa de profesionales. Yo voy a centrar mi exposición en lo que es buscar trabajo fuera de España y por qué muchos profesionales están yendo fuera y cómo buscar trabajo fuera. Y centraré mi exposición en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros como empresa, desde hace ya unos años, vimos que la necesidad de nuestros clientes era internacionalizarse. El hecho es que hemos acompañado a muchos de ellos a crecer, sobre todo en Latinoamérica, un poco por el idioma, que era mucho más fácil para nosotros, y hemos abierto oficinas, y de hecho tenemos ahora oficinas abiertas en México primero, Brasil, Colombia y Chile recientemente. Además de esto, bueno, pues aparte pertenecemos a un grupo que es la parte de Beaumont Group, que nos da servicio en otros países donde nosotros no tenemos presencia, como puede ser el resto de Europa o Asia. Entonces, por eso mi presentación se va a centrar en lo que es América Latina. Dicho esto, os cuento un poco, para ponernos en contexto, cuál es la situación actual de los mercados. Ayer estaba en una presentación en otro pues, gran centro de estudios y de formación, y me decían que hoy del IBEX 35, 100 de las empresas del IBEX 35, cada 100 euros que entran en su cuenta de resultados, 60 provienen de fuera de España. Para que os deis cuenta que la globalización es lo que yo resumiría como el proceso en el que nos encontramos ahora. Es decir, las empresas están en un proceso de expansión, de internacionalización. Somos conscientes de que España, bueno, pues está sufriendo una fuerte crisis,
Y por eso las empresas, las grandes multinacionales, muchas de ellas ya están desde hace años fuera. De hecho, si os fijáis en banca, yo soy especialista en banca, los grandes bancos que en la época de bonanza supieron invertir bien bueno, pues todos esos beneficios que obtuvieron en los años buenos inmobiliarios y de la construcción, pues lo que hicieron fue expandirse fuera de España, y eso es lo que les está manteniendo fuertes frente a todas las cajas locales y todo lo que estamos viendo ahora, que por qué las cajas están en tan fuerte crisis, pues porque realmente no han sabido salir fuera y el mercado local está bastante agotado. Entonces, bueno, fuera las empresas están invirtiendo, fuera hay falta muchas veces de personal cualificado, o sea, muchas veces hay empresas que se instalan, por ejemplo, pues muchos call centers que habréis oído hablar, se instalan en Colombia, en México, etcétera, y no hay personal cualificado. Puede haber operarios, pero personal cualificado es difícil de encontrar localmente. Principalmente también estamos viendo mucha demanda fuera de profesionales técnicos, ingenieros, financieros, informáticos, consultores. Al final, España tiene profesionales muy cualificados y lo que estamos viendo es que se valora mucho los profesionales españoles fuera de nuestras fronteras. Desde el punto de vista español, pues lo que os comentaba antes, las grandes empresas ya han finalizado su proceso de internacionalización y ahora, viendo lo que está cayendo en España, pues las pequeñas y medianas empresas están empezando a internacionalizarse y están viendo que si no están fuera, si no apuestan por la internacionalización, pues están un poco abocadas al fracaso, ¿no? Y con mucho peligro de tener pérdidas en su cuenta de resultados. También vemos que por este hecho, por el hecho de que las empresas pequeñas y medianas estén decidiendo irse fuera, pues se necesitan profesionales cualificados que quieran dar el salto con ellas, que quieran implantarse en esos países, que quieran ayudarles a crear esas compañías, que no es fácil fuera de nuestras fronteras. Los expatriados, según nuestra experiencia, tienen un horizonte cuando son expatriados desde el punto de vista de multinacionales, con un paquete expatriado, etcétera, que cada vez se está dando menos, cada vez se está contratando más localmente, tienen un horizonte temporal de 3 a 5 años como máximo en un mismo lugar. Y al final, las empresas vemos que están abiertas a cualquier lugar del mundo. Es decir, si hay una buena oportunidad, les da igual que sea Brasil, que Senegal, que China. O sea, las empresas españolas creo que están sabiendo y están aprendiendo que hay que irse fuera, que hay que quitarse esa losa que teníamos del miedo a salir y que ahora, bueno, pues, quien invierte fuera y quien se atreve y arriesga son los que están ganando la batalla y venciendo esta crisis, ¿no? Y ese es un poco el contexto en el cual nos estamos moviendo ahora. Hablando de países concretos, países donde nosotros estamos ahora. Brasil. ¿Qué sucede en Brasil? Brasil ha sido un boom, todo el mundo quiere estar en Brasil, va a haber unas Olimpiadas, está creciendo muchísimo, la construcción, bueno, pues está siendo todo un boom, pero Brasil es un mercado muy complicado. Hay una burocracia tremenda, conseguir un permiso de trabajo allí es muy complicado y son muy proteccionistas. Es un mercado muy proteccionista y muy orgulloso tanto de sus empresas como de sus profesionales. Por ejemplo, poneros algún ejemplo, nosotros hemos tenido ingenieros que iban a ser contratados por empresas locales y un ingeniero español no puede firmar proyectos ahí. O sea, si la carrera y el título no está expedido en una universidad allí, no tiene la posibilidad de firmar un proyecto. O sea, fijaros hasta qué punto en Brasil se están poniendo trabas. Luego tenemos nosotros los españoles otra traba añadida y es el idioma. Los brasileños, bueno, pues son profesionales que quieren hablar su idioma y no les sirve que chapurrees el portugués, tiene que ser un brasileño perfecto. Y eso también es una dificultad añadida a los españoles. Hay un nivel de vida elevado. Si tú estás en Brasil y ves
helicópteros que van de azotea a azotea, los grandes ejecutivos pues se mueven a un nivel de vida muy alto, pero es un mercado que es incapaz de autoabastecerse de profesionales intermedios. Entonces, el proceso y los procesos de búsqueda y selección allí están siendo tremendamente dificultosos. O sea, hay una necesidad tremenda de profesionales medios en este país. Pero a la vez, es un país que está poniendo muchísimas trabas para que entren profesionales de fuera. Entonces, bueno, pues está siendo un poco complicado. Muchísimas empresas. Hay ahora mismo una avalancha de empresas medianas que se están implantando. Las grandes, como decíamos antes, ya están casi todas en todos los países. Pero ahora mismo Brasil, por el atractivo que tiene, está teniendo una gran avalancha de empresas medianas. Y al final el objetivo que buscan las empresas, porque para ellos va a ser más fácil conseguir clientes y crecer localmente, es que un brasileño se incorpore a gestionar la compañía. O sea, al final sí que incluso nosotros hemos llevado allí a un profesional nuestro a esta primera fase de lanzamiento a la oficina, pero luego nuestra intención, y de hecho estamos buscando, es una persona local que nos abra las puertas del mercado. Es decir, no vamos a entrar nunca a una empresa brasileña si no vamos de la mano de un brasileño. Entonces, lo mismo sucede cuando eres un profesional. O sea, los profesionales españoles lo que están haciendo es incorporarse en empresas españolas que están allí. Muy difícilmente se van a incorporar en empresas brasileñas. Te quería hacer una pregunta, Begoña. Precisamente por esto que estás comentando, lo que estoy completamente de acuerdo. Hay gente que dice, bueno, es obvio que Brasil tiene un potencial económico brutal. Están las Olimpiadas y determinados acontecimientos que se van a dar en los próximos años en Brasil, que hace que sea aún más un polo de atracción. Sí. Y hay gente que dice que en Brasil quizás se va a dar una burbuja. Que se está llegando a un momento en que después de pasar todos estos acontecimientos, pues se va a desinflar. ¿Crees, unido a este comentario, que quizás los brasileños piensan que para que no haya una fuga pues, de talento, de dinero, de beneficio que sale del país, decir voy, creo riqueza y me la llevo, España, cualquier otros países, precisamente por eso quieren ocupar las posiciones de ejecutivas o de dirección en las empresas para que sea un poco más empresa del país dirigida por locales, más que pues, ir sí, puede ser. a llevarse la riqueza? Es más cultural. ¿Tú crees que es más cultural? Sí, yo creo que sí, es más cultural, es más un tema cultural de proteccionismo y arraigo. Exacto, yo creo que es más cultural. Realmente sí que necesitan empresas de fuera, no son capaces de autoabastecerse, entonces sí que necesitan, sí que hay muchísimos recursos, está todo por hacer, o sea, es que es un enorme país y hay muchísimas cosas por hacer, las infraestructuras, la tecnología, pasando por todos los ámbitos, bancario, o sea, es que es un país muy grande. Y además, una parte relativamente pequeña del país es la que está modernizada, porque hay una vasta extensión que es está llena. Yo creo que no son capaces, lo que pasa es que su cultura es, bueno, pues es así, o sea que tú ves potencial y probabilidades profesionales sí. A medio y largo plazo en sí. Brasil, sin ninguna duda. Sí. O sea, el mensaje que envías es... Sí lo veo, siempre y cuando seamos capaces de hablar un perfecto brasileño. Barrera de entrada importante en España, que no es portugués, es brasileño. Eso lo veo fundamental. Si no eres capaz de hablar de tú a tú. Y eso ellos, por ese carácter y por esa cultura que estamos comentando, lo requieren. Bueno, si queréis pasamos a Colombia. Colombia es un país con gran potencial. La verdad es que nosotros, desde que estamos ahí hace ya casi 2 años, nos ha sorprendido bueno, pues el crecimiento que hemos tenido, el nivel de búsquedas, la cantidad de empresas españolas que se están implantando allí localmente. Está mejorando muchísimo el nivel de vida, porque tradicionalmente hablabas de Colombia y parecía que, bueno, poco más o menos te atracaban por la calle. Pues no, hoy en día es un país bastante seguro, que se vive bien, y eso la gente lo está notando, o sea, hay una buena calidad de vida.
y Bogotá en concreto se está transformando en una de las ciudades donde mejor se pueda vivir de toda América Latina. Hay un buen sistema educativo, hay una cultura general de formación continua, es decir, tienen una cultura de estar bien formados, de tener pues buenas carreras, buenos másters, etcétera, que eso también, bueno, pues les diferencia del resto. Y hay, lo que estamos viendo en Colombia es un incremento enorme de implantación de empresas españolas. También favorecido porque el colombiano se parece mucho a nosotros. Pues te iba a comentar, eso es cierto, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Que el estilo de hacer los negocios, tomar decisiones de gestión, es bastante similar, ¿verdad? Sí, 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 se parecen mucho y entonces eso favorece a las empresas españolas. Sí, es cierto. Las grandes compañías, como decía antes, pues ya están presentes, pero sí que las pequeñas y medianas, pues estamos viendo que es un mercado muy fácil de entrada. Es un mercado donde se puede entrar fácilmente, no hay tantas barreras como en Brasil, el idioma es el mismo y la gente es muy parecida a nosotros. Y todavía ven a España como, bueno, pues la patria madre o llamémoslo como sea, pero que sí que nos admiran y que todavía sigue siendo empresas españolas, pues empresas que están muy referidas, ¿no? Hay muchos bancos locales y empresas de capital riesgo con una gran liquidez. O sea, hay empresas localmente implantadas que tienen muy buena gestión y mucha liquidez. Y al final lo que estamos viendo en Colombia es que mantienen a los expatriados en fases de lanzamiento y consolidación, pero lo mismo que sucede en Brasil. Su objetivo es que finalmente puedan formar a profesionales locales que mantengan la filial. Desde mi punto de vista, Colombia va a ser un mercado referente en los próximos años, sin lugar a dudas. Ya lo está haciendo y será en los próximos años un mercado absolutamente referente para los profesionales españoles. Estamos viendo muchísimas oportunidades. El gobierno está dando muchísimas facilidades para el asentamiento. Todo Norteamérica está ya en Colombia. Sí. De hecho. Sí, sí, sí. Por esta seguridad que dices, por la facilidad de hacer los negocios. También porque el gobierno da facilidades para asentarse fiscalmente también, para constituir. Sí. Hay seguridad legal. Es un entorno, es el entorno adecuado para crear, para hacer negocios y un mercado atractivo. Las empresas, quizá, por dar unas pinceladas que nosotros estamos viendo que más se están implantando allí, son empresas tecnológicas, es decir, todas las empresas de desarrollo, implantación de aplicaciones, software, etcétera, se están implantando allí. Y luego muchos call centers. Porque además, bueno, pues el idioma no se nota tanto el acento, no se nota tanto las diferencias culturales. Entonces, y luego mucha gente de tecnología para sus proyectos, para desarrollos. Y banca también es un sector que está creciendo. De hecho, tanto bancos tradicionales como microfinancieros, como sabéis, en Latinoamérica pues es un sector que está en auge. La banca privada es algo que está muy arraigado dentro de la cultura, el family friends, todo esto. También. México es un país donde nosotros, bueno, pues ya llevamos casi 5 años, es la mayor economía que hay en América Latina, de habla hispana. Es que qué decir de México, ya están casi todas las grandes empresas implantadas allí. Hay muchas empresas americanas y españolas, dada la cercanía a Estados Unidos, pues hay muchas empresas también estadounidenses, ¿no? Y hay todo tipo de perfiles. Quizá el más demandado, y no me lo toméis tan mal, porque muchas veces, bueno, pues les sorprende que diga esto, pero yo me gusta decirlo por mi experiencia, porque es lo que más estoy seleccionando para México, es el director financiero. ¿Por qué? Porque las empresas no se fían de los directores financieros locales. Y de verdad que sigue siendo muy común en México problemas de estafas y robos en perfiles de este estilo. Y suena raro, pero nosotros que estamos allí localmente implantados y que tenemos muchos clientes, tanto locales como internacionales, de verdad que les resulta muy atractivo incorporar un director financiero español. Se les da cierta seguridad. Piensan que tienen más garantías de, bueno, pues de recibir los resultados más veraces, sin problemas a futuro, o sea, se fían más. Pues tenían idea de
ni idea de este dato. Nos sucede en México y nos sucede en muchos países alrededor, pero en México sí que es un puesto que siempre que pueden recurren a españoles. Creo que México está incrementando un poquito la inseguridad. Sí, también. No conozco el país, pero lo que se oye un poco de esas críticas también viene dado, ¿no? Debido a esto, quiero decir. Los empleados están muy protegidos en México, pero sí que es verdad, o sea, el tema, hay veces que resulta un poco violento comentar esto, pero yo cuando doy estas pinceladas, pues si alguno es director financiero y que lo pueda valorar, de verdad que están muy bien recibidos. Directores financieros, controllers, etc. Es un perfil muy demandado allí respecto a profesionales españoles. Luego hay muchas plantas industriales también en México, ya no en México DF, sino en otras zonas. Entonces también nosotros hemos visto la demanda de profesionales españoles en dirección de plantas, porque bueno, necesitan mejorar la producción, mejorar los costes, la productividad de estas plantas, y a veces un profesional español que ha tenido experiencia en fábricas aquí, que realmente estamos más modernizados o más automatizados, pues les da un valor añadido que no tienen. Pues eso también en plantas industriales estamos viendo que está habiendo mucha demanda de españoles. Y luego infraestructuras, sigue habiendo muchísimas empresas constructoras, porque en México todavía hay mucho por hacer, y el tema de infraestructuras pues sigue creciendo. Con la cantidad de habitantes que tiene México no tiene metro, o sea, cosas así, o sea, infraestructuras, es un país que necesita mucha inversión todavía. Y localmente hay buenos profesionales, buenos directivos. Otro sector que está creciendo mucho es Haití, pero por la cercanía que tienen a Estados Unidos, generalmente recurren a estos profesionales estadounidenses, porque ya sabemos que Estados Unidos en el tema de Haití pues, puede tener profesionales bastante buenos, y por la cercanía pues suelen recurrir ahí. Por eso nosotros cuando hacemos búsquedas allí, casi siempre los profesionales vienen de Estados Unidos, no tanto de España. Y bueno, es un país que sigue creciendo económicamente, pero no tan rápido como otros, porque México está más consolidada la economía. Y recientemente estamos viendo también gran inversión en renovables. Ajá. España es una potencia, ¿no? Sí. De hecho, exporta mucho a Alemania, sí. a Estados Unidos. Pues México estamos viendo que va a ser el futuro, va a ir por ahí. Bien. Muchas empresas españolas se están implantando y consideramos saber eso. Sí. Te voy a hacer una pregunta que no me aguanto, te la tengo que hacer ahora, dime. La quería dejar para después, pero es que es muy interesante lo que dices. Veo que por lo que dices, tanto en Colombia como en México hay facilidad para hacer los negocios, mismo idioma y tal. Sin embargo, me ha dicho, no sé si es verdad, pero me han dicho que Colombia es muy caro, desde el punto de vista del profesional que se va allí a vivir. Colombia es muy caro, sobre todo porque las empresas españolas, europeas, americanas, están en una zona de la ciudad, digamos, donde está el management, y hay restaurantes dedicados y zonas dedicadas, y eso inflaciona la vida. Sin embargo, México, a pesar de lo que yo tenía entendido, es tremendamente barato. Los hoteles, el comer, en general, es una ciudad mucho más grande, también con más oferta. Claro. ¿Es así eso? Sí, es así. Y bueno, lo único, en México también hay una zona donde están todos los profesionales españoles, etcétera, pero no hay una zona solo, o sea, hay más de una zona. Vale. Pues a lo mejor los profesionales que trabajan en banca están más ubicados en una zona, los profesionales que están en empresas de telecomunicaciones en otra, o sea, hay más diversidad de zonas y no está tan concentrado como en Colombia. Sí, pero sí que es verdad que Colombia ha incrementado mucho los precios, mucho. El esquema mental es al contrario. Es al contrario. México es más caro y Colombia es más barato, es justo la inversa. Muchas gracias, que te la tenía que preguntar ahora. Y luego Chile, nosotros hemos abierto recientemente en Chile y vemos que es un país que está un paso por delante del resto, o sea, estamos viendo que grandes multinacionales se están implantando allí, que hay muchas empresas en plena fase de consolidación
y hay profesionales locales muy cualificados y obviamente de menor coste. Por lo tanto, esto lo que nos está permitiendo ver es que las empresas que se van a Chile lo que están intentando es contratar localmente a todos los profesionales. Es decir, no tanto expatriados, no ya con las condiciones de expatriado tradicionales que siempre tenemos en la cabeza, de me van a pagar casa, coche y colegio de los niños, sino que localmente allí hay profesionales muy cualificados. Vemos que es un mercado muy profesional, donde muchas empresas se están implantando para dar servicios desde ahí también a toda América Latina, y donde los profesionales locales son de gran valía. Y bueno, nosotros llevamos poco tiempo, pero hay muchísimas oportunidades laborales y lo que están optando las empresas es busco localmente, si localmente no encuentro, pues ya busco fuera, pero primero voy a intentar, ¿por qué no? Pues voy a intentarlo y ya ve. Quizás Chile, junto con Colombia, quizás sean las culturas más similares, ¿no? Sí. Chile no es una persona o es un profesional quizás con un estilo de management más parecido a nosotros. Más parecido. Sí, totalmente de acuerdo. Es curioso, ¿no? Como las afinidades culturales al final hacen camino, ¿no? Y facilitan, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues hay muchos países que nosotros llamamos aquí economías emergentes, que son pequeñas economías con alto nivel de especialización. Bueno, son países que no son tan conocidos como las grandes economías que hemos estado comentando antes, pero sí que necesitan personal cualificado, o sea que son países muy cosmopolitas, están acostumbrados a recibir gente de fuera y saben de su necesidad, es decir, no pueden cubrir determinadas posiciones ni determinadas opciones para realizar trabajos allí localmente. Entonces, en Uruguay hemos detectado mucha necesidad de profesionales de nuevas tecnologías. En Panamá, logística por su ubicación, banca también, como sabéis, pues es un gran centro financiero, y construcción, todo el tema del canal de Panamá sigue estando ahí, y turismo. Recientemente, bueno, pues es un sitio donde muchos hoteles se están implantando y bueno, que tiene un gran atractivo para el turismo, sobre todo americano. En Perú estamos viendo que se están implantando mucha industria agroalimentaria, es más de producción, es decir, vemos más fábricas y vemos más explotación de recursos naturales. Se implanta ahí, lo que sea, cualquier producto que necesite grandes extensiones de terrenos, etc., que puede ser más barato. En Costa Rica hemos visto que hay pues muchas empresas farmacéuticas, también el turismo está siendo un mercado y una economía que está tirando muy fuerte del país, y la banca también. Y luego, un poco por lo que nosotros hemos visto de gente que hemos ido mandando a estos países, industrias que hemos hecho, es que son lugares que por lo general tienen un nivel de calidad de vida mayor. Las grandes urbes, como puede ser Bogotá, México DF o Sao Paulo, pues ya son ciudades más parecidas a Madrid, donde el estrés, el tráfico, el transporte, es decir, donde hay que reservar para ir a cenar a cualquier sitio, donde el nivel de vida se asemeja mucho al que tenemos aquí. Entonces, estos países de economías emergentes, pues lo que coinciden todos los profesionales que nosotros hablamos es que, bueno, pues que se vive mejor, es como en España es una provincia, ¿no? Pues al final muchos coinciden en que el nivel de vida y la calidad de vida es más. Dicho todo esto, pues quería contar un poco cómo estaba y cómo es el proceso de expansión de las empresas multinacionales por un lado y luego pequeña y mediana empresa. Las empresas multinacionales, como os he dicho al inicio, tradicionalmente siempre han estado fuera, o sea, su vocación es de internacionalización. Entonces es un proceso de expansión histórica. Son empresas que tienen unas políticas de recursos humanos de promoción interna. Se entra por la base, entras por la base de la pirámide, contratan profesionales con buenos idiomas, con buena formación y gente que esté abierta a la movilidad.
y entras por la base, y luego el movimiento o el traslado, tu expatriación, es parte del programa de desarrollo que estas grandes multinacionales tienen desarrollado para todo su personal. Entonces, al final el movimiento internacional se afecta a todos los que tienen potencial en cualquiera de sus filiales, no solo en la española. O sea, si estamos hablando de BT Telecomunicaciones, pues BT en Latinoamérica pues tiene profesionales tanto españoles como franceses, como italianos, como japoneses. O sea, al final son empresas multinacionales que tienen un plan de desarrollo muy establecido, que la gente cuando se incorpora desde la base ya sabe lo que puede y lo que no puede conseguir en función de su ambición, ¿no? Estas empresas, por otro lado, siguen conservando, cuando expatrian a un profesional, todas las condiciones y beneficios que hablamos antes, que muchas veces están perdiendo de expatriación. O sea, las multinacionales no escatiman a la hora de expatriar a un profesional. Saben que para expatriar pues tienes que incrementar la remuneración, tienes que darle determinados beneficios sociales, determinados viajes, casa, coche, colegio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es muy valorado por el profesional, pero siempre dentro de el crecimiento y el desarrollo interno y que estas compañías apuesten por profesionales que hoy están en un país, mañana pueden estar en otro y pasado pueden estar en otro. O sea, es un determinado perfil de gente pues, muy ambiciosa, que le gustan los retos y a la que pues, el desarrollo internacional le atrae. Y para estas empresas es muchísimo más complicado contratar directamente un profesional para dirigir su filial en Colombia. O sea, realmente primero van a mirar internamente la compañía, bien sea en España, en Suiza o en Japón, si tienen a alguien que pueda hacerlo. Por el contrario, en las pequeñas y medianas empresas multinacionales, porque al final están en diferentes países, lo que estamos viendo es que hay un interés enorme por estar fuera. El personal que tienen internamente tiene poquísima motivación a la movilidad, porque realmente entraron en empresas que nunca pensaron que iban a internacionalizarse. Un poco se han visto obligadas a ello en función de cómo ha ido pues, creciendo el mercado y la crisis también les ha obligado. Por lo tanto, tienen profesionales que no tienen las competencias necesarias para estar fuera. Y estas empresas sí que son las que están reclutando. Estas empresas, aunque tienen recursos financieros más limitados, cuando apuestan por un país, tienen que irse fuera, tienen que buscar, tienen que identificar talento de fuera. Sobre todo porque buscan gente bueno, pues que quiera hacerlo, que tenga las competencias que son necesarias y sobre todo que tengan capacidad emprendedora, porque al final irse fuera no deja de ser emprender un camino nuevo y al final el profesional que pongan en ese país son los ojos, los oídos y un poco toda la información que reciban va a ser de ese profesional, ¿no? Entonces, es fundamental acertar. Entonces, ellos sí que recurren, las pequeñas y medianas multinacionales españolas siempre recurren a empresas profesionales, headhunters, empresas de selección, que les ayuden a encontrar el mejor profesional, porque ya que la inversión para ellos está siendo muy fuerte, la inversión en irse fuera, pues tienen que acertar con el profesional y incorporar. Tiene una tendencia clara a hacer contratos locales, de eso sí que nos estamos dando cuenta, bajo la legislación local y no la española. ¿Por qué? Pues infinidad de beneficios. Desde que no entras en un programa de expatriación hasta infinidad de beneficios. Pero bueno, muchas veces, aún así, es muy interesante, porque al profesional le da una experiencia, un saber hacer y una oportunidad que es luego a futuros muy valorado. Pues nosotros animamos, aunque sea con un contrato local, siempre una experiencia fuera de tu país es una experiencia que se valora muchísimo, muchísimo.
Y luego, ¿qué empresas, qué tipo de sectores están tendiendo a la internacionalización? Pues consultoras tecnológicas, muchísimo, consultoras de negocio también, constructoras, todos los servicios asociados a la construcción, concentras, como decíamos antes, producción industrial, ingenierías, energías renovables, etc. Algo que también considero que es importante: ¿qué competencias personales y profesionales debe tener una persona que quiera trabajar fuera de su país de origen? Yo creo que es muy importante que tenga flexibilidad. O sea, es que es importantísimo. Si no eres flexible, si eres una persona rigurosa, que solo te ciñes a unas normas establecidas, no, olvídate. O sea, tienes que ser flexible. No sabes lo que te vas a encontrar, no sabes lo que vas a ver, y vas a tener que adaptarte día a día a los cambios que vayan surgiendo. Por lo tanto, capacidad de adaptación, positivismo, yo es que lo veo fundamental. O sea, creo que una persona que se lanza a un reto tan grande tiene que ser positiva, tiene que estar continuamente automotivado. Es un reto, y si tú no te motivas, pues vas a estar muy solo. Pues tienes que, en tu carácter, tienes que ser una persona muy positiva. No vas a tener a nadie al lado dándote palmaditas todo el día en la espalda. Tienes que ser tú el que te automotives. Sociabilidad, fundamental. Si tienes que hacer amigos rapidísimamente, tienes que ser capaz de relacionarte con mucha gente que no conoces de nada, y cuanto más sociable seas, más fácil va a ser tu integración en el país. O sea, eso lo veo también fundamental. Ser emprendedor. Todo el mundo que se va afuera tiene un poco alma emprendedor. Le gustan los retos, quiere hacer algo diferente, tiene ganas de asumir, pues, un reto. Al final es pues, como montar una pequeña empresa aquí, pero lo vas a hacer para otro fuera, o vas a liderar lo que sea un departamento fuera. Tienes que ser emprendedor. Curiosidad también, pues es importantísimo. Querer aprender, ser curioso, decir por qué esto se hace así aquí, por qué culturalmente en este país no está bien visto esto, o por qué tengo que dar 2 gritos cuando en España no. O sea, curiosidad, hay que saber el por qué, conocer su cultura. Entonces tienes que tenerlo innato. Esto es obvio, facilidad para aprender idiomas. Estamos hablando de Latinoamérica, pero en Latinoamérica también está el brasileño, pues a cualquier otro país, pues obviamente tienes que tener facilidad para aprender idiomas. Capacidad de integración, lo veo fundamental, porque muchas veces a nosotros nos piden profesionales que sean capaces de mantener relaciones institucionales, allí localmente, luego que se integren en la comunidad española. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene un profesional contento, sabe que va a realizar su trabajo muchísimo mejor. Entonces, la capacidad de esa persona de integrarse en el país va a favorecer a su trabajo y a la empresa para la que trabaja. Pues porque si tú estás contento, tu trabajo lo vas a realizar de una forma muchísimo más satisfactoria. Y sencillez. ¿Por qué digo sencillez? No sé, a mí me gusta la competencia de la sencillez para todo el mundo. Creo que irse fuera requiere mucha humildad, saber aprender de los demás. No me gusta, y lo estamos notando mucho, el español que se va a Latinoamérica y dice, pues soy español, yo aquí ordeno y mando, y no, hay que ser sencillo y hay que saber dónde estás tú, dónde está el resto, el por qué estás dirigiendo tú un equipo de locales, por qué no han podido llegar, por qué, o sea, ponerse en su piel, motivar, conseguir que otros trabajen, y para hacerlo tienes que ser también una persona humilde y sencilla, ¿no? Y cómo buscar trabajo, que quizá sea muy interesante también para todo el mundo que nos está viendo. Bueno, nosotros a veces cuando vienen pues, profesionales referenciados y nos preguntan ¿cómo busco trabajo? ¿Qué hago? Y tal. Pues nosotros siempre recomendamos empresas de búsqueda directa. O sea, no es porque yo trabajo en una de ellas, sino que es porque realmente cuando existen es porque hacemos un papel y realmente tenemos una serie de clientes que no saben cómo buscar profesionales y nos recurren a nosotros. Pues de la misma forma,
profesionales que no saben cómo irse fuera o cómo buscar trabajo, por favor, que recurran a las empresas de búsqueda directa. Yo creo que es tanto internacionales y multinacionales como locales. O sea, es muy fácil, hoy con internet es muy fácil sacarse un listado de quién es quién. Quién es quién en Headhunters en Colombia, quién es quién en Headhunters multinacionales, quién es quién en empresas de selección, también multinacionales locales. Pues eso es fundamental. Y decir, señores, aquí estoy, soy un profesional abierto, que quiero irme, porque nosotros siempre que hacemos una entrevista, la pregunta final es, bueno, ¿y movilidad? Bueno, pues si no hay más remedio, bueno, pues si no encuentro nada en 6 meses aquí en España, pues podría, tal. No, o sea, yo, una persona que me dice, bueno, pues si no encuentro nada aquí, me voy fuera, para mí no es mi objetivo, porque entiendo que en cuanto encuentre algo en España, se volverá. Entonces yo busco gente que directamente me dice, quiero una experiencia afuera, quiero irme a tal país, me atrae muchísimo esta cultura, busco una experiencia internacional, quiero que mis hijos vean otra cosa. O sea, nosotros, las empresas de selección, de búsqueda directa, lo que buscamos es gente realmente motivada. Lo que no queremos es gente que, bueno, si no otra cosa, pues me voy fuera porque es que la crisis que hay aquí es tremenda y tengo que comer al final. De la misma forma que hay muchos profesionales que te dicen, bueno, pero yo me voy solo, mi mujer y mis hijos se quedan aquí. Eso tiene los días contados, eso tiene los días contados. Si tú quieres realmente y tienes vocación de expatriación, tienes que asumir todas las consecuencias. Irte con tu mujer y con tus hijos, porque es una experiencia muy gratificante. Y al final, tanto a tu mujer y a tus hijos les va a repercutir en su futuro. O sea, es una experiencia. Y aparte a nosotros, como profesionales de la búsqueda directa, lo que nos da a entender es que realmente esa persona está interesada en ese proyecto, está motivado, se implica y realmente está apostando. Es que hay un compromiso. Exacto. ¿Cómo buscar también? Bueno, anuncios en prensa, en internet locales, porque sí que a veces en estos países sigue existiendo el tema de muchos anuncios en prensa y en internet locales. Páginas web de organismos internacionales, de grandes empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces tú entras en la página web del Banco BBVA y puedes mirar las oportunidades que tienen en España, pero también las oportunidades que tienen fuera de España. Entonces, si tú tienes identificadas cuáles son las empresas objetivo, cuáles son las empresas que te pueden interesar, vete a ellas. Inserta tu currículum en cada una de ellas. Buscar trabajo al final es un trabajo. Y ten claro el mensaje, de verdad, lo vuelvo a repetir, ten claro el mensaje. Tengo vocación, quiero irme, para mí sería una experiencia formidable, no porque no encuentro trabajo aquí, lo repito porque de verdad es que es muy importante. Cámaras de comercio, también funcionan muy bien las cámaras de comercio locales, donde buscas, donde focalizas tu búsqueda, ¿no? Bueno, pues hay muchas empresas que están localmente implantadas en Perú o en donde sea, y van a la Cámara de Comercio Española y dicen, no conoceréis, ¿no? Bueno, pues también ofrece tus servicios. Colegios de profesionales, pues colegios de ingenieros, arquitectos, etcétera, también es una manera localmente de introducirte y de decir, aquí estoy, señores, tengo vocación y quiero venir. Asociaciones y publicaciones sectoriales también, fundamental. Y las redes profesionales que también no están, no podía dejar de hablar de ellas, ¿no? Bueno, pues todos sabemos pues el poder que están teniendo las redes sociales, ya sea LinkedIn, Expertise, TalentMe, 20. Hoy en día es que se está buscando en todas las empresas que realmente buscan profesionales. Ya no saben, hay muchas posiciones técnicas de profesionales muy cualificados que realmente ni por búsqueda directa, son complicadas de conseguir. Entonces, bueno, pues las grandes multinacionales tienen muy bien desarrollado todo el programa de selección 2.0 y hay que navegar mucho y buscar y bucear mucho para encontrar ofertas y empresas que están seleccionando. Yo siempre os recomiendo en el currículum pon tu dirección de Skype y de LinkedIn porque nosotros cada vez más cuando hacemos entrevistas a gente que está fuera, antes de hacerles moverse, antes de
de que se vayan a realizar una entrevista y les hacemos una previa entrevista por videoconferencia a través de Skype. Ya que tenemos esa facilidad, pues vamos a usarla. De hecho, yo ahora estoy buscando un profesional para África, exótico el país, y para un país de África, y todas las primeras entrevistas las hemos hecho por Skype. Y yo siempre recomiendo poner vuestra dirección, porque para mí es muy fácil. Entro, veo si tienes Skype y ya te llamo directamente y te veo la cara y veo cómo eres y me aporta mucho. O sea, una conversación telefónica ya en sí aporta muchísimo, pero si encima le ves la cara, los gestos, etcétera, pues... Yo, si te consideras, si hay gente interesada en la posición y quieres explicar qué posiciones en África, seguramente recibas una lluvia de currículums. Buah, es que es un director general para una filial de una empresa multinacional española. ¿Al norte de África? No, West África. Pero vamos, estamos buscando esto como muchísimas posiciones fuera de España. Hoy en día nosotros y muchos de nuestros colegas también vivimos de las búsquedas de fuera, porque en España, como sabéis, bueno, pues hay poquísimas oportunidades, sigue habiendo, y seguimos teniendo trabajo en España, pero muchos de nuestros clientes son clientes multinacionales que buscan profesionales fuera. Y a veces pues son posiciones así, directoras generales, etc. Y otras veces bueno, pues son posiciones más específicas, más técnicas, más de profesionales cualificados de determinada materia, pero que también les cuesta mucho de buscar. Yo creo que África es un país a tener en cuenta. Sí. De hecho, por Guinea se están moviendo muchas cosas, por Sudáfrica se están moviendo muchas cosas. Hay una demanda de servicios, de empresas y de proveedores españoles, que entiendo que luego tendrá un reflejo en profesionales, europeos por supuesto, y españoles también. Sí. A ver, lo que está pasando en África es que hay muchísimas compañías que se están implantando allí, muchísimas fábricas. El sector agroalimentario está creciendo muchísimo, pero no solo ese, sino todos. El sector minero, también el sector de IT, o sea, es sí, también, porque bueno, pues al final el coste por hora trabajador es mucho más bajo. Entonces, trabajos donde se requiere mucha mano de obra, pues muchísimas compañías están implantando ahí, muchas. Y sí que es un área a tener en cuenta, por supuesto. Lo que pasa es que es muchísimo más complicado. Son países muy difíciles. Hay países mejores, hay países peores, hay países donde hay muchísima inseguridad y siguen guerras y una pistola al cuello cuando menos te lo esperas, pero hay otros donde se vive bien, hay buena calidad de vida y muchísimas compañías están implantándose y sobre todo están implantando grandes fábricas. Yo lo que veo es que mucho desarrollo del sector industrial, muchísimo. Bueno, eso es todo. Begoña, Muchísimas gracias. Nada más y nada menos, ¿no? Pero creo que nos has dado una lección de realidad. Como yo he aprendido mucho contigo, ¿no? Las diferencias que hay entre los países, porque si me permites el apunte, sí. Yo creo que mal pensamos muchas veces los españoles, quizás algunos europeos, que todo LATAM es igual. Yo creo que ha quedado clarísimo que nada que ver. Que un Brasil no es un Colombia, que un Colombia no es un México, que un México no es un Perú, no es una República Dominicana y que no es una Argentina. Y eso yo creo que es algo importante para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando lo tengan en cuenta y al final orientar un poco el currículum, que es lo que me decías también antes, Carla, en función de el tipo de país, el tipo de cultura y el tipo de empresas que hay en ese, que están localizadas en ese Yo invitaría también a todos los que nos están oyendo a que investiguen mucho. Yo creo que es la clave. La clave es investigar, es decir, antes de decidir si quieres o no quieres irte fuera, investiga, averigua. Porque muchas veces hablamos sin saber nada. Hablamos de guía, de lo que nos están diciendo. Investiga qué empresas españolas están en Colombia, para eso tenemos el ICEX, por qué están haciendo, cuántos empleados tienen, cuál está siendo su nivel de ocupación, si están creciendo, decreciendo. O sea, yo creo que la clave es investiga. Igual que cuando te hacen una oferta laboral, investigas esa empresa para saber si realmente te interesa o no el cambio.
pues para saber si te interesa un país, investiga en qué situación está, investiga en qué niveles de crecimiento están, desde el punto de vista económico, es decir, sácate todas las claves macroeconómicas y microeconómicas antes de tomar esa decisión. Investiga. Yo creo que es la clave. Creo que muy buen consejo para cerrar tu intervención por ahora, porque luego vamos a preguntar cosas. Fenomenal. Muchísimas gracias, Begoña. Carla, tomamos el relevo, ¿te parece? Perfecto. Cuando tú quieras. Yo, te paso la slide. Aquí estamos. ¿Ves? Sí. Adelante. Bueno, pues parte de nuestra presentación va a intentar retomar, completar parte de la tuya, si no te importa, para no pisarnos ciertas cosas y para efectivamente incidir en puntos que creo que son muy importantes de los que se han dicho aquí. Entonces, bueno, nos encontramos ahora mismo en este cambio, que no es únicamente esta crisis. Vamos a intentar ser positivos como queremos y como veníamos diciendo, para buscar ese trabajo fuera, para potenciar que efectivamente, independientemente de la crisis, siguen generándose puestos de trabajo, pero de alguna manera algo diferentes. Y sigue habiendo empresas que tienen unos crecimientos muy altos, no solamente en qué países o qué sectores, no, sino empresas con nombres y apellidos. A lo mejor el sector no está muy bien, pero esa empresa sí que está creciendo mucho, y a lo mejor el país no está en crecimiento, pero esa empresa con esa nacionalidad sí que está creciendo. Entonces, a lo mejor quizá es más que especialicemos y que efectivamente incidamos más en esa búsqueda y en ese estudio del que hablabas, Begoña. Entonces, efectivamente nos estamos moviendo en un momento de mucho cambio, en el que nos encontramos con un desajuste. Antes se llamaba escasez de talento, antes de que llegara la crisis. Luego se empezó a ver que efectivamente ya no había tanta escasez de talento, porque las empresas lo estaban pasando mal, con lo cual tenían miedo a sacar ciertos puestos que tenían vacantes, pero ante la incertidumbre no se atrevían a sacar esos puestos, y efectivamente esa escasez se ha ido cambiando y se han ido dando cuenta las empresas. Hablar en general es muy difícil, pero digámoslo así, que se han ido dando cuenta de que no es que haya escasez, sino que no siempre tenemos la demanda y la oferta en el mismo lugar, y no nos interesa porque queremos efectivamente relocalizar nuestra empresa o ciertas partes de nuestra empresa, o externalizar ciertos servicios. Entonces no siempre se encuentran esos puestos en ese lugar, o esos especialistas que queremos en el lugar donde tenemos la empresa. Entonces se trata ahora mismo de que, por un lado, las empresas están intentando ver cómo reajustan esa situación. Por supuesto, las empresas de recursos humanos estamos también aportando nuestro granito de arena en dar solución a nuestros clientes y en los países en los que trabajamos. Y entonces aquí entra nosotros, los trabajadores, para efectivamente poner vuestro granito de arena para que ese desajuste, digamos, que torne en ajuste y recoloquemos esa situación, ¿no? Entonces, en esa situación nos movemos, no lo llamemos crisis, llamemos lo que es. Estamos efectivamente en un momento de desajuste, de cambio, de novedades, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo, el cliente es, hay un aumento en la complejidad del cliente. Muchas veces tiene parte de su empresa localizada en un país, y luego otra parte, por ejemplo la parte financiera, ahora mismo muchas veces se ha llevado a Asia. Entonces ciertas empresas sí están localizadas en Madrid o en Barcelona o en Bilbao, pero resulta que su departamento económico, su helpdesk o su X está bien en Asia, bien en Latam, bien en Marruecos, bien. Hay tantas empresas y tan diversas cada una, que cada una un poco decide, ¿no? Porque tengan idiomas, porque no, por la cercanía. Entonces, también eso es una parte del puzzle. Luego, por supuesto, nos encontramos con vosotros, los trabajadores, que en este caso, como sois muchos de fuera, yo creo que esa parte también, ahora lo hablaremos, hay que potenciarla, porque en España hay muy poca gente que se haya querido mover y que aún hoy se quiera mover, y vosotros, pues creo que el 80%, ¿no? Me decías, es de fuera. Sí, en la escuela de negocios en torno al 80% de los alumnos son de fuera de España. Pues
esa parte vamos a potenciarla, vosotros también estáis cambiando y también, digamos, esa elección está modificándose. Vosotros ya tenéis esa voluntad de salir fuera, porque de hecho ya lo habéis hecho, pero hay otras personas que todavía, bueno, pues están en esa duda, pero ya van abriéndose a una movilidad internacional, verlo como una experiencia y efectivamente no solo como que las condiciones de expatriación son mucho mejores, que voy a subir, no, sino simplemente por la experiencia, por esa flexibilidad y porque efectivamente a la larga me va a venir muy bien para mi carrera profesional, ¿no? Entonces, igual que muchas veces nos hemos dado cuenta de que aceptamos puestos que a lo mejor, bueno, pues bajamos un poquito de nivel, pero en vistas a pasar por toda esa pirámide de esa multinacional, meter la cabeza, como muchas veces decimos, en esta empresa para luego futuras experiencias bueno, pues, con mayor progresión o que me puedan cambiar de departamento, pues también veamos esta nueva situación de cambio que en España ahora mismo no se está generando tanto empleo, pero que en otros países sí, pues veámoslo como una experiencia en sí y positivo en sí mismo, independientemente de que luego a lo mejor ni el puesto ni el salario sea el que al principio veníamos pues deseando y buscando, ¿no? Y ya por último, esa revolución tecnológica en la que nos encontramos, que mucho mejor vosotros que nosotros probablemente os sabéis mover y os sabéis, vaya, habéis nacido poco menos que dentro de esa revolución, ¿no? Pues esa revolución tiene una parte bueno, muchas partes hiperpositivas, que ya las estáis viendo, pues para empezar no tenéis que venir aquí, sino que lo estáis viendo bueno, pues desde cualquier otro lugar, pero también tiene una parte costosa, que no perjudicial, sino costosa. Cada puerta que permite abrir esta revolución tecnológica, también esa misma puerta hace que tengamos que trabajar un poquito más, ¿no? Entonces, igual que antes en un pueblo, en una zona rural, solo hay una empresa a la que poder mandar el currículum, como quien dice, y solo tenías un contacto al que decirle, oye, ¿qué tal? ¿Tienes trabajo? ¿No tal? Pues el hecho de abrir tantísimas puertas como empresas con nuestro idioma, ¿no? En países que nos interesan, abras, pues tanto trabajo te cuesta, ¿no? Entonces a lo mejor hay que hacer varios currículums, que es de lo que veníamos hablando, varios currículums para varios sectores diferentes que nos interesen, o incluso en varios puestos que nos puedan interesar, porque estamos un poco abiertos, porque no tenemos tanta experiencia profesional y queremos un poco ser más generalistas para luego ir viendo dónde nos gusta. Entonces, pues eso, que hay un trabajo por nuestra parte, y eso sí que lo tenemos que tener en cuenta, y nunca, vaya, ahora más que nunca, porque eso sí, ahora nos encontramos en una situación que nos obliga a que en vez de 40 puertas hay que tocar 400, pues habrá que tocarlas, pero existen, que es la parte buena, y es la que no existía antes, ¿no? Entonces, todo lo que os venía diciendo es ese cambio que hemos dado, digamos, del capitalismo a lo que venimos nosotros llamando talentismo. Entonces, efectivamente, ese talento es el que muchas veces nos encuentra en el lugar deseado. Y es lo que tenemos que intentar, que, bueno, pues, cogerlo como coger la sartén por el mango y decir, yo tengo ese talento porque efectivamente vosotros sois de fuera, tengo ese talento porque efectivamente yo ya he salido y estoy teniendo una experiencia profesional internacional, con lo cual tomémoslo con nosotros, tengo esa voluntad, tengo esa flexibilidad de la que hablaba Begoña, todas esas competencias son muy importantes a la hora de experiencias profesionales en el extranjero, con lo cual efectivamente potenciémoslas porque no todo el mundo las tiene y eso sí que tenemos que creérnoslo. En España hay muy poquita gente que hable inglés bien. De verdad. De verdad, de verdad. En comparación con otros países, bueno, pues si lo hablamos, potenciémoslo. Si encima hablamos un tercer idioma, potenciémoslo. Si encima conocemos 2 o 3 mercados, porque sois mexicanos, colombianos, peruanos, pakistaníes, y conocéis esos 2 mercados, potenciémoslo para ese estudio del que vamos a hablar ahora y para nuestro propio beneficio, es decir, todas esas empresas, ya no solo pakistaníes, sino españolas, que quieren hacer negocios juntas, yo tengo un valor para todas ellas, ¿vale? Porque efectivamente, eso que comentaba Begoña, que las empresas van cambiando, que ahora sí que tienen a gente local en ciertos puestos,
y que se trabaja de igual manera. Es así en muchos sectores y en muchas empresas, pero todavía hay algunas más pequeñas, más pymes, pequeña empresa o incluso en multinacionales, aunque no nos lo creamos, les está costando un poquito esa evolución. Entonces, dentro de que les está costando, pongámoselo fácil. Y ya que no, a lo mejor no están abiertos a alguien que no sea español en México o mexicano en España porque la empresa tiene esa nacionalidad, pongámoselo fácil y digámosle, es que he vivido en los dos mercados, tengo esa conexión, tengo los contactos, me sé mover en esos dos ambientes y no me voy a ir al año o año y medio o 6 meses porque me asuste esa experiencia, porque no tenga esa adaptación, porque no me integre. Y eso es muy importante, porque efectivamente se gastan un dinero considerable no solo en ese salario, sino bueno, pues, en esos tiempos, tienen unos cronogramas, tienen unas planificación estratégica que seguir y no se les puede demorar por el hecho de que bueno, pues, uno de los profesionales, que es solo uno en esa rueda, le falle, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, bueno, esto está, digamos, a decir eso mismo, que todo lo que venía siendo el ayer, digamos, de las empresas, de cómo han ido cambiando al hoy y muchas veces al mañana, porque ese cambio todavía estamos en él. Entonces, antes era un trabajo, por ejemplo, para toda la vida. Ahora no lo veamos como, uff, y si no me gusta México, o si no me gusta Francia, o si no me gusta España, por ejemplo, vosotros probablemente decís, y si no me gusta, pues es que hay vuelta atrás, es que no nos estamos yendo como antes, no tenemos un trabajo para toda la vida, no es una experiencia en la que ya no vaya a haber más que un barco cada 2 meses que salga de vuelta, es que es fácil y más o menos económico. Y todo tiene vuelta para atrás, con lo cual veámoslo como una experiencia que nos aporta, solamente nos aporta, raramente en negativo, siempre en positivo, y si queremos aportarla, se aporta, y si no, se alarga. Y aquí pondré un ejemplo, aunque no me gusta mucho hablar de mi experiencia personal en esto, porque creo que lo importante es la vuestra, pero yo he pasado bastante tiempo en el extranjero. Creo que poquísimas veces me he encontrado con alguien que diga que se fue para 1 año, para 2 o para 3 o para los que fueran y se volvió antes o se pretende volver antes. Siempre me he encontrado con gente que decía, yo vine para 6 meses, yo vine para 1 año, yo vine para... y siempre se han quedado mínimo el doble, el triple de lo que preveían. Entonces, realmente, eso hace ver que el porcentaje de éxito es brutal, es que no hay, es muy difícil encontrar a alguien que tenga una experiencia negativa de esa manera, ¿vale? Gracias, sí. Bueno, y entonces, efectivamente, bueno, hay unos mercados que efectivamente son emergentes y unos sectores que están creando mucho empleo, pero eso es cambiante. Y eso cambia, bueno, pues cambia de año en año, incluso de semestre en semestre. Entonces, yo sí he puesto los datos para que los vayáis viendo, como por ejemplo que en Japón, efectivamente, el 81% de los directivos tienen dificultades para cubrir ciertos puestos, ¿vale? Pero no os fijéis únicamente en eso, porque si alguien no está movido para irse a Japón, vamos, no le mueve, no tiene un deseo de irse a Japón, tampoco tiene ningún interés que digamos, pues es que en Japón o en China se están generando muchísimos puestos, pues sí, yo no me veo allí, nos va a dar igual que se generen allí muchos puestos. Entonces tendremos que muchas veces olvidamos nuestra voluntad, ¿no? Y hay que hacer que se conecten las necesidades empresariales con las necesidades del trabajador. Entonces, si un trabajador tiene unos deseos, esa positividad no se la va a dar si no ha entrado en la empresa con los principios, con los que comulgan, con las funciones que le llamaban y que deseaba y que le satisfacen, y con el nivel que él estaba dispuesto, aunque incluso más bajo que el suyo, pero con el que estaba incluso dispuesto a tener. Si esos datos o esas variables no se juntan, es muy difícil que efectivamente haya una conexión y que esa conexión dure. Entonces, efectivamente, yo creo que es positivo que veamos que a lo mejor es más importante antes que estos datos dónde queremos ir, cómo nos podemos mover
y hacer ese estudio previo del que hablaba Begoña, que efectivamente es la clave, que es dónde se están moviendo, sí, pero de todos esos países donde se están moviendo, de todos esos sectores y esos países emergentes, ¿cuál me interesa a mí? Y entonces partamos por ahí. ¿Qué es México? ¿Qué es Francia? ¿Qué es Italia? ¿Qué es, muy bien, empresas de mi nacionalidad y de los países donde he estado? Existen, efectivamente, con cámaras de comercio, con el ICEX y con las de cada uno de los estados. Y los idiomas que hablamos, un poco todas esas variables mucho antes que estos datos, que, bueno, pues como veis, tanto en Asia-Pacífico, nosotros lo llamamos región Asia-Pacífico, como en Latinoamérica, que bueno, en LATAM, se están generando, bueno, pues hay un desarrollo, hay un crecimiento económico de todos esos países y de nuestras empresas españolas y europeas que se están trasladando allí, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas variaciones volvemos a ver a Japón, India, Alemania, ya que en Europa últimamente siempre vemos como que en Europa no se mueve, en Alemania y en Francia se mueve bastante, Italia habrá caído un poco más. Y bueno, pues digamos que a nivel global los 10 puestos de trabajo que las empresas están teniendo más dificultades para cubrir son estos puestos, pero vuelvo a decir, a mí es muy difícil siempre generalizar. A mí me gusta más pensar que hay empresas que tienen unas necesidades y en un sector, por ejemplo, digamos energías renovables, pues en energías renovables está desde un director de recursos humanos, un financiero, gente de helpdesk, gente de IT, gente de sistemas, hay prevención de riesgos, hay un elenco de profesiones, de profesionales, realmente que es difícil encuadrar esto. Que estas son las que más se piden, sí, pero no nos desesperemos porque la nuestra no aparezca en el top 10. Realmente existe. Yo estudié Derecho y bueno, en España dicen, y en Madrid sobre todo, que das una patada y te aparecen abogados por todos los lados y que tenemos más abogados que que en París, ¿no? Y eso siempre se ha dicho y nos lo han dicho en la carrera todos los años. Bueno, pues ahí está. Y como yo, todos. Con lo cual, no se trata de lo que muchas veces, ni de dónde vengamos, ni de lo que hayamos estudiado, sino de nuestra actitud ante la vida y ante los puestos. Entonces, ahora se viene diciendo siempre que la aptitud ahora mismo ya se ha quedado en un 10%. Y el 90% es la actitud que tengamos, y esa positividad de la que hablaba Begoña, y esa capacidad de adaptación, agilidad, integración y flexibilidad, toda y más, porque creo que eso es muy positivo. Y lo que dices de los abogados es verdad, porque de 3, 2 somos abogados. Por eso digo, claro, y al final, pues dicen, al final te da un bagaje en la vida, el saber de derecho que es difícil que te pilla en muchas cosas, pero bueno, tienes más competencia. Bueno, pues sí, pues es muy sana al final, porque al final también nos obliga a buscarnos, ¿no? Las castañas. Si me permites, sí, Carla, sí. Es que me parece muy significativo lo que estamos viendo en pantalla, el ranking, ¿no?, de los 10 puestos más buscados, por decirlo de alguna forma, y el octavo son directivos. Sí. Pero no el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. No. Que quizás tenemos fijado, ¿no?, que el prototipo de profesional expatriado o que van a contratar la filial en el país de origen, pues es el directivo, el manager, el ejecutivo, no sé qué. La 10ª posición. Tenemos oficios manuales, ingenieros, como has comentado Begoña, comerciales, técnicos cualificados y un poco de todo, conductores. De hecho, es curioso. Es muy curioso, y pese a que cambie, bueno, pues semestralmente, anualmente, de hecho en España, por ejemplo, pese a la que está cayendo, efectivamente los oficios manuales cualificados, pues si vemos ese catálogo de puestos de difícil cobertura que siempre sale para, para todos los extranjeros de fuera de la Unión Europea que quieren venir a trabajar a España, realmente todos los que quedan ahora mismo, porque no solo se saca para esos puestos, es personal de
buque mercante, todo tipo de electromecánicos, mecánica, puestos para buques. Bueno, pues realmente son esos los que quedan. Tiene que ver con la exportación, además, ¿no? Es lo que comentábamos. Entonces, sí, es cuanto menos sorprendente. Entonces, importantísimo, yo creo que efectivamente cómo superar la escasez de talento, pues cada uno en nuestra posición debemos tratar de superarla, ¿no? Entonces, tanto a nivel estatal se están intentando bueno, pues, poner remedio y pues, modificar no solo las leyes, sino a lo mejor la formación y tratar de conectar más demanda y oferta a nivel de recursos humanos, como veníamos diciendo, darle salida a nuestros clientes en este caso, para que si lo que queremos buscar en el extranjero, posicionarnos en ese extranjero o tener partners locales para que efectivamente puedan buscar a esos profesionales adecuados para esos puestos, y a nivel vuestro de trabajadores tenéis que hacer también lo mismo. Entonces, de ahí mi pregunta de qué estrategias estás siguiendo tú, porque se nos abre todo este abanico de Twitter, Facebook, LinkedIn, Sing, toda esa variable, y ¿qué hacemos con ella? O sea, realmente que nos sirva para nuestro, ¿no? Pues para tener contacto con esas empresas que están en ese país donde nos queremos ir. Una cosa que no se utiliza mucho, pero que a mí me valió mucho en mis experiencias en el extranjero, ha sido el tener contacto con gente local, incluso cuando todavía no estás allí. Entonces, no solo con Spaniards, a lo mejor, o con páginas donde realmente estén españoles, bueno, pues que no son españoles, o de la nacionalidad que tengáis. O de incluso los idiomas que tengáis, porque a lo mejor uno no es francés, pero sabe francés y tiene mucho contacto con franceses, con senegaleses, bueno, pues potenciémoslo. Y entonces, antes de ir incluso al país, que nos cuenten de primera mano, no solo el ICEX, no solo gente local, qué se está viviendo allí. Porque hay países donde es difícil entrar, pese a que tengas voluntad de aprender el idioma. Entonces, pues ya por lo menos sabremos los obstáculos con los que nos vamos a encontrar, ¿no? Yo vengo ahora mismo de Oriente Próximo. Pues en Oriente Próximo, sin árabe, y dependiendo del sector que te muevas, es difícil encontrar trabajo y es difícil hacerse un hueco con la comunidad local. Bueno, pero es bueno saberlo, porque entonces cuando llegas allí no te sorprendes, ni por supuesto lo ves como un obstáculo, lo ves como la realidad que ya conocías, ¿no? Y estos ya los hemos visto a nivel global, y estos pretenden ser los 10 puestos, los top 10 de los 10 puestos de la zona de América. Nosotros llamamos América, pero realmente es todo el continente, ¿vale? O sea, no solo LATAM, América, México, Norteamérica, Centroamérica. Bueno, pues porque ellos los ven, perdón por la pregunta, porque yo no debería saber, pero ellos ven. ¿Me están viendo la presentación? Vale, Sí, o sea que no los tengo que decir. No. ¿Quieres paso? Sí, porque realmente estos, ya digo, están en nuestra página web, pero sobre todo lo importante es que estos son cambiantes y que si no tenéis, digamos, no es vuestro perfil, no es vuestra formación, no hay ningún problema, no pensemos que no tenemos esa opción de irnos al extranjero o de encontrar la empresa con la que realmente estemos cómodos. Esto es en EMEA, que es Europa, Medio Oriente y África. ¿Los directivos bajan al puesto 10? Sí, en Europa sí. Claro, por esa razón, todo tiene su razón de ser. Ahora mismo, realmente aquí hay una formación de empresas o una formación de directivos muy fuerte, porque de hecho viene el 80% a lo mejor de vuestro alumnado es de fuera, porque realmente tenemos una conciencia de que en Europa se forma muy bien. Y España es una potencia en términos educativos y de negocios, eso es evidente. Entonces es normal que a lo mejor en Latinoamérica esté por arriba y aquí ya tengamos. Una de las, bueno, pues como ya se ha comentado, no quiero incidir mucho en esto, pero bueno, Manpower está en 82 países. Digamos que es Manpower Group,
tiene varias empresas, no solo de headhunting y de servicios de selección de mandos intermedios, medios y cualificados, también de externalización, pero lo importante es que empresas como la nuestra, como la de Begoña, empresas locales, basaros en ellas, no únicamente, pero basaros en ellas para tener ese conocimiento del mercado. Pero también tocad a las empresas directamente para ver cómo funcionan. Tocad, ya hemos dicho, los ICEX, cámaras de comercio, gente local, que más tenía yo apuntado aquí de lo que hemos ido viendo, universidades, centros de estudios, las bolsas de empleo, todo, al menos simplemente para tener conocimiento. Ya digo, yo lo que creo es que hay que hacer mucho trabajo, pero se consigue, porque ese trabajo realmente refleja ya una forma de ser, y esa competencia, y esa agilidad y ese saberse mover es lo que buscan esas empresas. Ese es el talento que le estamos llamando ahora mismo las empresas de recursos humanos. Entonces, ya que tenemos ese mejor conocimiento del mercado global, por las herramientas y esta revolución tecnológica en la que nos encontramos, que aprovechemos esas sedes de las multinacionales, que a lo mejor la empresa en la que nos gustaría trabajar está aquí, está en Italia y está en Polonia, y bueno, pues tenemos interés en ir a Polonia. Bueno, pues toquemos a las empresas que están aquí y que están allí, porque es cierto que se usa el Skype, es cierto que se usa la videoconferencia, pero también es muy bueno que te vean presencialmente. Entonces, a lo mejor puedes decir, bueno, pues me haces la entrevista aquí, la mandamos allí, hacemos vídeo entrevista. Entonces, eso, nada. ¿Vuelvo para atrás? Sí, un segundito por si acaso. Bueno, y por supuesto, si estamos todavía en este periodo de formación, que guiemos esa formación a dónde queremos llegar, porque muchas veces parece que es para el puesto, y no es únicamente para el puesto, es para lo que nosotros queremos terminar haciendo, ¿no?, en el futuro. Y como vamos a pasar por muchas empresas, probablemente, pues que veamos un poco hacia dónde queremos dirigir esa formación, que tendría que venir de nosotros. Y nada, y estar abiertos a ese trabajo. Muchas veces está evolucionando ese trabajo en remoto o ese teletrabajo, se está. Y entonces quedaría el puzzle de esta manera, pues efectivamente esa formación, esos idiomas y esa especialización, igual que la tienen las empresas, que intentemos nosotros conectar con las empresas y hacerles ver que ese talento somos esa persona que buscan por esos tres valores, ¿no?, y esas competencias. Y nada, y como conclusiones, efectivamente eso, que esa movilidad internacional es cada vez más importante. Si antes nuestros padres echaban las manos a la cabeza porque nos íbamos a trabajar al extranjero, pues dentro de poco nuestros hijos directamente no vivirán aquí, y a lo mejor y todos no estudian, como en nuestro caso, no estudian aquí, y cada uno estará desperdigado por un lado del mundo, pero que lo veamos como una oportunidad. Y efectivamente, igual que ahora, diciéndolo mal, quien no esté metido en LinkedIn o quien no esté metido en Twitter se pierde una gran parte de lo que se está moviendo y lo que se está cociendo, pues quien no esté abierto a esta movilidad internacional y a esta adaptación se está perdiendo una gran parte. Entonces aprovechémoslo, y eso es nuestra manera de ser, bueno, ser competitivos, pero además mostrar que nosotros tenemos más talento que el de al lado, que no se quiere mover, ¿no? Entonces, tengámoslo como positivo. Y que esto es pensar globalmente, realmente, que esta eliminación de fronteras no es solo de las empresas, tiene que partir de candidatos. Bueno, te he dejado la última lámina de Manpower con los servicios, y muchas gracias, Carla. La verdad es que solemos tardar 1 hora y hemos estado 1 hora y 20. No está mal, yo no me he aburrido precisamente, y ahora todas las preguntas, o sea que yo no sé si tenemos muchas preguntas. Sí, ¿verdad? Uy, vamos a estar aquí para las plantas. Bueno, ¿puedo hacer alguna yo? ¿Me dejas hacer alguna? Venga. Porque he hecho alguna, Begoña, que ya hacer alguna a ti, si me permites, Carla. Me he apuntado, nada, 4 cosas. El optimismo cuenta, es un poco el mensaje que me llevo de lo que has dicho. Sí. ¿Tanto cuenta cuando tienes enfrente a un candidato y estás haciendo una entrevista de selección, o estás haciendo una videoconferencia, o
o eliges de 3 o 4 personas aquella en la que tú consideras que es la más adecuada a irse fuera, y como decía Begoña, enfrentarse a un proyecto solo o sola, el que tú eres el representante de la compañía. El optimismo cuenta, y cuenta mucho, por supuesto, no solo. Partamos de esa base, tiene que tener las competencias y, digamos, depende, por supuesto, siempre del puesto, ¿no? Pero va a tener que tener unas competencias mínimas, pero sin optimismo, pese a que tuviera todas, eso sí es importante, pese a que tuviera todas, no podrías dejarlo. Si digamos, alguien especializado en recursos humanos no podría dejar marchar a una persona que no vea ese cambio, efectivamente, no como otra salida, por ejemplo, no como no me queda otro remedio, bueno, no puede verse así, porque entonces va a fallar. Va a fallar, por supuesto, a mayor responsabilidad del puesto, probablemente mayor riesgo de fallo, ¿no? Y de error, pero sobre todo por una sencilla razón, incluso va a fallar para el trabajador. Ya no estamos, ni siquiera yo en ningún momento de esta ponencia pienso en mis clientes, pienso en estos momentos en el trabajador. Es que la experiencia no va a ser gratificante y por lo tanto el trabajo no va a ser gratificante si no estamos adaptados, si no estamos integrados y si no lo estamos viendo como algo que me aporta. Incluso el no entendimiento me puede aportar, ¿no? Si no lo vemos así, ese positivismo, si no tenemos ese positivismo, por supuesto puede funcionar. Muchas cosas funcionan en este mundo sin ese positivismo, pero ya partimos con un obstáculo. Entonces sí es muy, muy importante. Antes has dicho algo como que la experiencia internacional, pues que siempre es positivo, que siempre cuenta, que siempre llena la mochila. Me quedo yo con ese mensaje. En general, ¿pensáis, Carla y Begoña, que aquellos profesionales, aquellos candidatos que tienen experiencia profesional, sí o sí siempre son más interesantes para la empresa? Aunque no necesiten que se vayan a una posición internacional, es para España, pero que cuenta con experiencia internacional. Sí, en mi caso, sí, en mi caso cuenta por varios motivos, pero por dos muy importantes. Por supuesto, porque ya me refleja, pues muy probablemente, varias de las competencias que señalaba Begoña en la charla y en las que he querido incidir más, porque efectivamente estoy muy de acuerdo con ellas. Entonces, ya esas parto muy probablemente que las tienen ab inicio, tal cual. Pero es que además tienen probablemente el conocimiento de dos mercados, de dos formas de trabajar diferentes, porque a lo mejor Colombia se parece, por ejemplo, los que hemos ido poniendo, Colombia se parece un poquito más a lo nuestro, pero a lo mejor la forma de trabajar se parece, pero la idiosincrasia o digamos la cultura de allí no se parece tanto. Por ejemplo, a nivel laboral, allí los sindicatos tienen mucho peso y entonces aquí no tanto. Y me refiero a que hay que tener, hay que lidiar muy bien, entonces tiene que tener una interés, tiene que conocerlo, porque a lo mejor es una persona que, bueno, pues no sabría negociar o no. Bueno, pues si ya conoce esos dos mercados, a lo mejor y todo ya ni postula por ese puesto, porque se sabe, bueno, pues que no le interesa porque tiene unos obstáculos o tiene unas ciertas funciones que no le van a gustar, por ejemplo. Entonces ya cuando conoce esos dos mercados, esos dos u otros, todo ese manejo es mucho más rico normalmente, y además también es pues no sé si a lo mejor más humilde, como decías, o más sencillo, pero sí lo que es que ha cogido tanto las cosas buenas como las cosas malas, como siempre las buenas, pero de los dos mercados, y aporta mucho más. Y tienes más herramientas para gestionar, para decidir, para afrontarte las problemáticas, los errores, muchas más. Que hay Y no nos olvidemos que es que estamos en un mundo global, es que ha cambiado esto, lo has comentado tú, lo he comentado yo también, la globalización es que es muy ahora mismo, estamos en un mundo global y quien no lo quiera ver es que está fuera del mercado. Por lo tanto, lo que yo comentaba al principio, las empresas del IBEX, los ingresos, el 60% vienen de fuera, eso es un dato muy determinante. La economía se mueve de una forma global. Por lo tanto, si tú aportas esa experiencia a la empresa, pues la
aportas lo que ellos buscan y lo que necesitan. De hecho, has dicho al principio, Begoña, que estás especializada en banca. Los dos grandes bancos españoles no están teniendo demasiados problemas con la crisis financiera. No porque sean fantásticos y maravillosos, sino porque la gente está metiendo su dinero ahí, porque saben que al final del reparto del quesito, de la cuenta de explotación, hay un enorme porcentaje que es internacional, por lo tanto amortigua el riesgo. No sé si estás sí, totalmente de acuerdo. Y eso cuenta, ¿no? Muchísimo. Por eso se están salvando. Por eso se están salvando. Totalmente. La última, te lo prometo. ¿Creéis que la empresa española, la PYME, no tiene la capacidad necesaria para generar oportunidades en los profesionales? Y por eso es algo que se dice mucho, se van fuera. Pues que quizás la empresa pequeña española pues no crea o no es capaz de ilusionar con proyectos interesantes, o no es capaz de generar proyectos ilusionantes. Por lo tanto, me voy a Brasil, a Colombia, a México, o... No sé si estáis de acuerdo con eso. Es que depende de la compañía, depende de lo que quieras hacer, es que depende de tantas cosas, de tu ambición, es que... Depende del sector también. Es que el cambio se motiva por una necesidad, el cambio viene motivado por muchísimos factores. Puede ser porque la empresa en la que estás no tiene esa vocación de crecimiento internacional, puede ser porque esa empresa no te da determinados parámetros que a ti te parecen claves, puede ser que no te facilite el desarrollo. Es infinito. Bueno, y ahora realmente las oportunidades se están generando por las pymes fuera. Y quizá también nos ha costado un poquito, yo no sabría cómo explicarlo, pero quizá nos ha costado un poquito porque efectivamente no solo las pymes, incluso las grandes empresas en España, por el idioma, porque teníamos nuestro mercado y con nuestro mercado nos varía por nuestra forma, nuestra cultura, nos ha costado un poquito salir al extranjero y da un poco de miedo. Y si justo encima coincido con una crisis, da un poquito más de miedo aún. Entonces nos vemos un poquito pequeños en eso, pero ni mucho menos los datos reflejan que digamos, el índice de éxito es muy grande. Entonces quien se está atreviendo está saliendo bien y efectivamente bueno, pues, ante esa situación pues yo creo que sí que se han cerrado un poco en España, ¿no? Pero bueno, la cosa está cambiando. La cosa está cambiando. Cuando queráis. Cuando estaba hablando Begoña haciendo repaso país por país, nos preguntaba Guadalupe por Twitter por Argentina, como en el mercado laboral argentino. Sí, nos preguntan, repito la pregunta porque no nos oyen desde la web. Nos preguntan, Begoña, estaba repasando los países, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué panorama tenemos? Es un mercado complicado. Nosotros hemos hecho búsquedas para Argentina, lo que pasa es que las hacemos desde Chile, o desde Brasil, o desde países cercanos. ¿Por qué? Porque en Argentina, bueno, pues en el caso Repsol y otros casos semejantes, pues a las empresas sí les da miedo. Es un país que les da miedo, es un país, excepto los grandes bancos que sí que están ahí y además funcionando muy bien, es un país que genera incertidumbres. Puede cambiar todo el tema fiscal, laboral. Entonces, nosotros, por la experiencia que estamos teniendo de nuestros clientes, ha habido veces que sí les hemos ayudado a expandirse y a abrir oficinas allí, pero no hemos abierto nosotros oficina precisamente por eso, porque desde otros países cercanos podemos dar el servicio y porque no nos garantizan bueno, pues una estabilidad fiscal y económica que se necesita. Y como a nosotros nos está pasando, le está pasando a muchas compañías. Es curioso porque yo creo que en Argentina ha habido un efecto rebote. En principio era Argentina, donde todos los países españoles, perdón, todas las empresas españolas y europeas se iban. Y luego yo creo que ha habido un poco de inestabilidad política. Mucha inestabilidad. Y la crisis, ¿no? Que pasa hace años. Sí. Por supuesto. Y luego no nos olvidemos del caso Repsol, pero también sí, ha hecho mucho daño. Era por no hacer sangre. No, es verdad. Sí, yo creo que sí. Todo el mundo lo comenta y es que cuando estás allí es algo muy comentado. Repsol y la segunda empresa que fue... Sí,
Sí. Tuvo un problema también, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? Me dicen que sí que se me oye, así que no hace falta que Que sí que se te oye, sí, fenomenal. ya. Bueno, esta es para Carla. Pregunta Marta Mendo, cuando hablabas sobre los obstáculos, ¿qué estrategia estás siguiendo tú para superarlos? ¿Qué estrategias estoy siguiendo yo como trabajo? En tu trabajo, cuando hablabas de Occidente y así, ¿qué estrategias sigues tú para superar estos obstáculos? Sí, pero profesionalmente. Sí, pero profesionalmente como empresa. Personalmente, digamos. tú en tu empresa, yo en mi cuando empresa. viajas. Pues cuando viajo. Vale, o sea, en mi caso personal. Vale, perfecto, es que no lo había Al entendido. final es mejor que yo repita la pregunta, ¿eh? No, sobre todo no había entendido la parte de la pregunta en la que yo como empresa o yo como persona. Pues en mi caso, por ejemplo, pues los que he ido un poco diciendo, ponerme en mi voluntad, lo primero, lo que quiero, dónde lo quiero, cómo lo quiero, y eso creo que trae caballo ganador, no siempre, pero casi. Porque realmente si te estás poniendo tú primero y decides qué deseo, dónde lo deseo, cómo lo deseo y hasta dónde estoy dispuesto también a bajarme. Porque efectivamente a bajarme me refiero no solo a nivel salarial, sino a nivel de funciones y a nivel de, bueno, pues a lo mejor no entro en la empresa top de este sector que me interesaba muchísimo, pero consigo entrar en la de la competencia, que es algo más pequeña, pero me hacen meter la cabeza, volvemos a lo de antes, y bueno, en el futuro tener esa experiencia profesional que quiero para poderme meter en el top, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo haría. Otra, por supuesto, estar potenciando siempre los idiomas, porque creo que es muy positivo, porque efectivamente los que nos gusta movernos al final, está claro que vamos a estar hoy aquí y mañana allá y pasado en otro continente diferente, porque realmente es lo que nos llama. O sea, a lo mejor estamos en la misma empresa, pero resulta que hemos pasado por 4 países diferentes, entonces eso también bueno, pues mejora. Entonces esa formación continua es importante. Ya digo, cada uno tiene que conocer su sector. Entonces yo no puedo decirle a un financiero a lo mejor que se ponga a aprender, porque resulta que me dicen, no, es que no se puede. Perfecto, pues dependiendo de en qué sector nos movamos, vamos a hacer unas cosas u otras. Y luego, ¿qué más? Además de idiomas y ese deseo, conocimiento de las empresas que me interesan, conocerles al dedillo y conocer a nivel local ese país. Y si ya mueves contactos, los que puedas, de amigos, siempre al final, mira, el mundo tiene como... Al final siempre conoces a alguien que está en el país más remoto y es tu primer contacto para abrirte con amigos, pues usarlos, porque se trata siempre de empezar. Nadie te va a contratar a ti por ese contacto únicamente, te van a contratar porque efectivamente valgas, pero si ese contacto te abre la puerta, ahora que hay tanta competencia, pues bienvenido sea, y hay que moverlos. Muchas gracias. Esta para cualquiera de las dos, nos la hace Madri. ¿En qué países que busquen personal cualificado podemos tener menos barreras? Bueno, yo creo que lo he dicho antes, en función de los idiomas que manejes. Si solo hablas español, pues obviamente en países de habla hispana. Si hablas perfectamente inglés, pues ya puedes ampliar un poco más la búsqueda o hablas cualquier otro idioma. Yo creo que los españoles siguen siendo muy bien recibidos en cualquier país latinoamericano de habla hispana. Todos de acuerdo. Vale, nos preguntaba Pablo, ¿recomendáis buscar y luego marchar al país de destino o primero marchar y en ese momento buscar? Esa pregunta es muy buena. ¿Primero buscar e irse o primero irse y luego buscar? Depende de tu capacidad financiera, ¿no? Se puede buscar, porque de hecho es la manera más fácil, ¿no? Busco primero y luego me voy. Pero también es una experiencia irse y buscar localmente. Todo depende de tu capacidad financiera. Yo muchas veces recomiendo vete, explora, busca localmente, que desde luego va a ser mucho más fácil. Pero antes has tenido que investigar, has tenido que conocer gente, has tenido que tener por lo menos los contactos. No hemos hablado aquí del networking, de lo importante que es, pero hoy en día es la manera fundamental y la primera forma que hay para encontrar un nuevo trabajo. O sea, el networking es vital. Ya no solo porque yo llame a un candidato y me dé la referencia de otro, que eso también es networking, sino porque tienes que mover
tus amistades, toda la gente que conoces y decir, oye, estoy aquí, quiero irme a este sitio. Entonces, localmente sí, si tienes oportunidad de irte, de conocer gente allí y bueno, sabes que el país está creciendo, un país que esté decreciendo, pues yo me iría, obviamente, si te lo puedes permitir. Si no, pues busca primero, porque quizá te vayas a Colombia y la oportunidad esté en Costa Rica, por poner un ejemplo. Y dicen que es muy sencillo hacer networking en países latinoamericanos. Sí. Porque el español que está allí, lógicamente, te facilita. Y luego porque el local pues, te acoge con los conceptos, lo que has dicho antes. Es curioso. Y yo añadiría a esas dos, que efectivamente yo creo que es muy bueno empezar buscando aquí y luego moverse, y si la capacidad financiera lo permite, moverse aún sin él, pero añadiría en el intermedio viajar al país, porque viajando al país uno ve, si realmente le gustaría estar allí, si se ve, si no se ve, dos, tendrás contactos. Pocos contactos todavía y todavía más de turismo, pero bueno, uno se va moviendo, entonces tendrán esos contactos y uno va viendo si tiene más posibilidades, si menos, cómo lo ve, si era lo que se había imaginado, si no, y eso también ayuda mucho. Perfecto. Dice Lara, ¿consideráis a las embajadas u oficinas comerciales como un apoyo útil a la hora de buscar empleo fuera de España? Sí, yo lo he dicho antes, sí, yo creo que sí. Pueden ayudar en muchísimos casos, sobre todo siempre facilitan el listado de empresas que están implantadas localmente y contactos. También te facilitan muchos contactos. Y el networking no solo es llamar a tus amigos, es también llamar a esas empresas y decir, aquí estoy señores, me ofrezco, estoy interesado en trabajar en su compañía y ofrezco esto, esto y esto. O sea, también lo hemos hecho antes, buscar trabajo es un duro trabajo. Es el primer trabajo, antes de la... Sí, y en países pequeños, porque muchas veces nos imaginamos que las embajadas no te pueden facilitar los datos de todos los españoles porque son muchísimos, y no siempre es así. En países pequeñitos, por ejemplo, es que pues lo primero que hay que hacer es ir a la embajada, pero no porque corras ningún riesgo y así sepan que estás, sino que sepan que estás para todos los eventos que realizan, que te tengan en sus invitaciones y que te inviten, porque uno, por ejemplo, de las actividades profesionales que yo realicé últimamente fue gracias a una embajada, por ejemplo. O sea que al final viene siempre. Está bien que ayuden, está bien que ayuden. Sí. Más preguntas. Vamos a hacer ya la última porque nos estamos pasando. Lo estamos pasando, sí. Pregunta Andrea, una vez escogido el país, ¿cuáles son los pasos a seguir concretos si quiero irme fuera a trabajar ya con un contrato seguro? Y especifica si ya tienes un contrato, realmente... No, si te quieres ir ya con un contrato seguro. Tú tienes el país elegido y quieres un contrato seguro. Porque cosas seguras en la vida no hay tantas, ¿no? No, están siempre tan cerradas. No, bueno, primero pasar un proceso de selección, obviamente, y tener una carta de intenciones. Cuando tú tengas la carta de intenciones firmada por esa compañía en la cual se dice que te contratan para una posición concreta, con un determinado sueldo y en un determinado lugar, pues en ese momento ponte a buscar alojamiento, ponte a buscar, si tienes familia, pues colegios y poco más, y comprate un billete y vete, o sea, es que... Y muchas veces los trámites de extranjería hay que tenerlos muy en cuenta porque hay países donde aunque queramos ir no podremos, que es lo que les está pasando a muchas personas de fuera de la Unión Europea al querer venir a la Unión Europea ahora mismo por el tipo, por la cantidad de paro que hay, no está siendo posible porque Europa es como que ha cerrado sus fronteras, ¿no? A nivel laboral. Entonces, en temas de extranjería, una de las cosas concretas hay que revisarse y hay que valorar si nos van a permitir trabajar en ese mercado o no. Porque a los extranjeros muchas veces se nos veta ciertos puestos en favor de sus nacionales, que también se hacen en Europa, o sea que no se debe, digamos, que no nos extrañe si a lo mejor Brasil lo hace o si otros países lo hacen, porque en Europa a nivel de homologación de títulos, lo sabrán los oyentes mucho mejor que yo, se tarda incluso 2, 3 y 5 años en homologar un título de medicina, por ejemplo, y aquí hacen falta médicos. O sea que nosotros estamos haciendo prácticamente lo mismo que... Bueno, pero es porque los firmas todo el rey.
todos el rey los Claro, hijos. claro. Cada 2 años, que es Todavía normal. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, vamos a hacer un pequeño síntesis que os voy a pedir. Siempre lo hago yo, pero tengo aquí la pregunta que es un poco recomendaciones cuando yo me quiero ir a trabajar a otro país, sea ese país España o sea ese país un país latinoamericano, asiático, en general, recomendaciones. Las 4 cositas, las 3 cositas que seguro que se han dicho, pero como resumen. A ver, yo diría, mi recomendación sería, en primer lugar, tener claro qué quieres hacer, quién eres y qué puedes aportar. O sea, yo creo que tu mensaje tiene que estar clarísimo. Tienes que saber lo que quieres, quién eres y lo que vas a aportar. Una vez que tienes esto claro, elige dónde quieres ir, investiga muchísimo, averigua, muévete, habla con unos, con otros. No hemos dicho antes, pero hay que ser una persona muy sociable, porque nos hemos dicho, o sea, que el hablar, el informarte, bueno, pues conocer es fundamental. Y a partir de ahí, busca oportunidades y lánzate con ellas, que siempre te van a aportar pues, un plus, porque ya sabemos que los españoles pues nos cuesta mucho irnos fuera, nos siguen costando los idiomas y nos sigue costando la internacionalización mucho. Entonces, si tú realmente tienes esa vocación, tienes muchísimos puntos ganados. Muchas gracias, Carla. Pues apoyando absolutamente toda esa, digamos, todas esas alternativas o posibilidades, yo volvería a reincidir en lo mismo, un estudio previo de lo que queremos, un estudio previo de los estados, empresas, sitios y sectores donde nos queremos mover. Cuando nos falte esa formación en ese mercado, en ese sector, en ese idioma X, y sobre todo movimiento de nuestras redes, movimiento de nuestro networking, movimiento de nuestros contactos, porque ahora es cuando más se están moviendo y hay que hacer uso de ellos. Bueno, señores, el problema que tiene hacer un webinar es que no puedo pedir aplausos y la verdad es que lo merecería, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, Begoña, Carla, ha sido un placer. Yo he estado muy cómodo y espero que vosotras también. Y bueno, los que no habéis podido ver todo el vídeo o parte de él, pues sabéis que lo tenéis colgado en el canal de YouTube, tanto de OBS como de AE. Gracias a las dos. Espero veros pronto otra vez por aquí. Y gracias a todos por estar con nosotros en una ocasión más. Muchas gracias. Gracias.